existe en nosotros una fuerza sin la cual nada se haría jamás. Una fuerza que nos saca de la cama por la mañana, que nos hace emprender, construir, amar, esperar. Una fuerza que nos proyecta más allá de nosotros mismos, hacia aquello que aún no existe y que quisiéramos ver nacer. A esa fuerza la llamamos deseo. Sin ella, permaneceríamos inmóviles mirando el mundo sin tomar nunca parte en él. Y sin embargo, esa misma fuerza que puede hacernos vivir tan intensamente puede también devorarnos. Imaginemos a alguien que persigue un proyecto que le importa profundamente, una obra que quiere llevar a cabo, un éxito al que aspira, un reconocimiento que espera, poco importa la forma precisa. Al principio, ese deseo lo puso en movimiento con una bella energía. Se levantó más temprano, trabajó con ardor, sintió en sí ese impulso gozoso de quien sabe hacia dónde va. Pero poco a poco, sin que verdaderamente se diera cuenta, algo se tensó. Ahora piensa en ello por la noche, cuando debería dormir. Verifica sin cesar en qué punto se encuentra, como quien palpa una herida para ver si cicatriza. Se irrita ante los obstáculos, se impacienta con los plazos, se compara con aquellos que parecen avanzar más rápido. El deseo que debía ser impulso se ha vuelto una tensión permanente, una crispación que ya no lo suelta y que transforma la búsqueda de algo bello en una forma de sufrimiento cotidiano. Esta experiencia, muchos la conocen, y frente a ella se presenta una tentación que parece llena de sabiduría. ¿Y si la solución fuera simplemente desear menos, desapegarse, aflojar la ambición, dejar de querer tanto, para reencontrar por fin la paz? Es de esa tentación y de lo que tiene de verdadero, pero también de profundamente engañoso, de lo que quisiera hablar hoy. Pues podría ser que el problema no sea el deseo en sí mismo, sino la manera en que lo habitamos. Y las sabidurías antiguas, el taoísmo en particular, tienen sobre este punto cosas preciosas que decirnos, a condición de escucharlas verdaderamente y no de reducirlas a lo que demasiado pronto creemos que dicen. Es preciso comenzar por disipar un malentendido tan extendido que casi se ha vuelto una evidencia. Se cree a menudo que la sabiduría antigua invita a no desear ya nada. Se imagina al sabio como un ser desapegado de todo, que habría apagado en sí el fuego del querer, que vería pasar el mundo sin esperar ni desear ya nada. Se piensa que la paz interior consistiría en librarse del deseo como uno se libra de una carga, y que aquel que aún quiere algo simplemente no ha alcanzado la verdadera serenidad. Esta imagen es una lectura empobrecida, que pasa por alto lo esencial. El taoísmo habla sin cesar del agua. Pues bien, al agua no le falta ni fuerza ni dirección. Parece dócil, cede ante el obstáculo, se adapta a las formas del terreno y sin embargo es ella la que, a la larga, termina por excavar la piedra más dura, por tallar los valles, por desplazar las montañas. No hay nada más tenaz que el agua, nada más poderoso en la duración. Pero su poder no viene de una crispación, viene de seguir su naturaleza sin luchar jamás contra ella. He aquí el corazón de lo que la sabiduría taoísta tiene que decirnos. No pide que apaguemos el impulso vital que nos habita, invita a afinarlo al movimiento natural de las cosas, en lugar de erigirlo contra él. Lo que ella discute no es jamás el deseo en sí mismo, es una cierta manera de desear, tensa, ansiosa, que quiere arrancar
en lugar de dejar que algo advenga y que termina por agotarse contra lo real como una ola se rompe contra una roca. Queda entonces por comprender lo que distingue el deseo que nos hace vivir de aquel que nos devora. Y esa distinción tiene que ver ante todo con la fuente de la que el deseo brota. Pues existe un deseo que viene de la carencia, y es él, la mayoría de las veces, el que nos consume. Ese deseo busca llenar un vacío. Quiere obtener algo, no por lo que esa cosa es en sí misma, sino por lo que vendría a reparar en nosotros. Una duda sobre nuestro propio valor, un sentimiento de no ser suficientes, una inquietud antigua que nos susurra que debemos probar, demostrar, merecer nuestro lugar. Creemos desear el éxito, el reconocimiento, la posesión, pero lo que verdaderamente perseguimos es el apaciguamiento de una carencia interior que proyectamos sobre esos objetos exteriores. Y es precisamente esto lo que vuelve insaciable a ese deseo. Pues el vacío que busca llenar no está fuera, está dentro. Ningún éxito exterior puede colmar una carencia interior, no de manera duradera. ¿Obtenemos al fin lo que queríamos? Y se produce ese fenómeno extraño que todos hemos experimentado. El alivio dura unos días, a veces unas horas, y luego la carencia reaparece, se desplaza, se fija sobre un nuevo objeto. Hacía falta ese puesto, se obtiene, y pronto hace falta otro. Hacía falta ese reconocimiento. Llega, y ya no basta. El deseo de la carencia es una sed que bebe agua de mar. Cuanto más se bebe, más sed se tiene. Hay que decirlo con mucha dulzura, porque ese deseo no es una falta. Es incluso profundamente humano, casi universal. Todos lo llevamos en grados diversos sobre tal o cual aspecto de nuestras vidas. No es un defecto moral por el que debiéramos reprocharnos. Es un sufrimiento que debemos aprender a reconocer. Quien está habitado por ese deseo no es un ser ávido al que haya que condenar. Es un ser que busca, por los medios que ha encontrado, apaciguar algo que le duele. Pero reconocer ese deseo por lo que es ya cambia mucho, pues mientras creamos que es el objeto exterior lo que nos falta, correremos sin fin tras cosas que jamás nos colmarán. Y al hacerlo, nos robamos a nosotros mismos el presente. Sacrificamos cada instante que pasa en nombre de un futuro que, cuando llega, enseguida se escapa. El deseo de la carencia tiene esta crueldad particular. Nos hace vivir constantemente por delante de nosotros mismos en un mañana que nunca llega verdaderamente, mientras que la vida real, ella, se desarrolla ahora, sin nosotros. Por fortuna, existe otro deseo, de una naturaleza enteramente distinta, y ese no devora, despliega. Ese deseo no nace de un vacío que llenar, sino de una plenitud que pide difundirse. Para comprenderlo, basta con mirar una semilla. La semilla no se vuelve árbol porque le falte algo. No germina para reparar un defecto ni para probar su valor. Crece porque crecer es su naturaleza, porque lleva ya en sí, en germen, el árbol entero que está llamada a ser. Su impulso no viene de una carencia, sino de una plenitud. Es el despliegue de lo que es y no la búsqueda de lo que no tiene. Lo mismo ocurre en nosotros. Existen deseos que no buscan llenar ningún vacío, sino que simplemente quieren desplegar lo que llevamos. Dones que sentimos en nosotros y que piden expresarse. Impulsos creadores que ascienden sin que los hayamos llamado. Vocaciones profundas que no nos dejan en paz mientras no las hayamos honrado.
Esos deseos no nacen de nuestra insuficiencia, sino de nuestra riqueza. No dicen, me falta algo y debo obtenerlo. Dicen, llevo algo y ese algo pide salir a la luz. Hay ahí algo muy justo y muy antiguo. Todo lo que se nos ha dado, nuestros talentos, nuestras sensibilidades, nuestras fuerzas particulares, parece llamar a ser desplegado más que enterrado. Quien guarda su don encerrado por miedo, por prudencia excesiva, por temor al fracaso o a la mirada de los demás, deja que algo dentro de sí se marchite, algo que pedía crecer. Desplegar lo que se lleva no es codicia, es una forma de fidelidad. Fidelidad a lo que hemos recibido, fidelidad a aquello que estamos llamados a ser. Y ese deseo, porque no depende del resultado para justificarse, lleva en sí una paz que el deseo de la carencia jamás conocerá. La semilla no se angustia por volverse un gran árbol antes que uno pequeño. Despliega simplemente lo que puede desplegar allí donde está, con lo que ha recibido. Su alegría, si así puede decirse, está en el crecer mismo, en el movimiento de desplegarse, y no en una comparación ansiosa con los otros árboles del bosque. El deseo de la plenitud es ardiente, a veces aún más ardiente que el de la carencia, pero su ardor es tranquilo, porque encuentra su recompensa en su propio impulso. Pero reconocer la fuente del deseo no basta todavía, pues incluso un deseo justo, incluso un deseo nacido de la plenitud, puede ser mal habitado en la acción. Y es aquí donde interviene una segunda distinción, quizá aún más sutil, la diferencia entre querer y forzar. Se puede querer con todas las fuerzas, sin forzar jamás. Son dos cosas enteramente distintas, que sin embargo confundimos sin cesar. Querer es orientarse plenamente hacia una meta, es comprometerse con ella, consagrarle la propia energía, el propio tiempo, la propia atención, es apuntar alto, no contentarse con lo mediocre, tender hacia aquello que nos parece digno de ser realizado. Querer, en este sentido, es algo hermoso, algo pleno, que moviliza lo mejor de nosotros mismos. Forzar es otra cosa completamente distinta. Forzar es crisparse contra la naturaleza de las cosas, es querer arrancar los resultados antes de su tiempo, como se tira de una planta para hacerla crecer más rápido. Es luchar contra la pendiente de lo real, en lugar de acompañar su movimiento. Es confundir la intensidad de nuestra tensión interior con la eficacia de nuestra acción, cuando muy a menudo es lo contrario lo verdadero. Los antiguos amaban la imagen del arquero, y ella lo dice todo. Quien desea con demasiada intensidad alcanzar el blanco se crispa, sus músculos se tensan, su respiración se bloquea, su mano tiembla ligeramente y la flecha falla el blanco. Quien en cambio ha preparado largamente su gesto, que apunta con una atención distendida, que tensa el arco y luego suelta la flecha sin endurecerse, ese da en el blanco. No porque desee menos alcanzarlo, sino porque no lucha contra su propio gesto. Su voluntad está entera. Su crispación, en cambio, ha desaparecido. Es exactamente lo que designa esa noción taoísta, que se traduce a veces torpemente por no actuar y que no significa en absoluto la inacción. El no actuar no es la ausencia de esfuerzo, es el esfuerzo que no lucha contra sí mismo. Es la acción que se acuerda al movimiento de las cosas en lugar de agotarse contrariándolo. El agua que excava la piedra no fuerza, sigue su pendiente con una constancia tranquila, y es precisamente por eso que resulta invencible. Y hay que decirlo claramente, porque es liberador. La crispación,
la mayoría de las veces no nos sirve de nada. No nos vuelve más eficaces, nos vuelve menos lúcidos, menos justos, menos creativos, porque estrecha nuestra mirada sobre el miedo a fallar el blanco. Nos agota para nada, nos roba el sueño, estropea el camino y a menudo nos hace fracasar allí donde una atención distendida habría triunfado. Creemos que es nuestra atención la que produce nuestros resultados. Son casi siempre nuestro compromiso, nuestro trabajo, nuestra constancia, y la atención no hace más que añadirse como un sufrimiento inútil. ¿Cómo entonces habitar un deseo ardiente en la paz? ¿Cómo querer plenamente sin crisparse? No hay receta, pero hay movimientos interiores que se puede aprender a hacer dulcemente y que lo cambian todo. El primero consiste en distinguir la meta del resultado. La meta podemos apuntarla con todas nuestras fuerzas. Depende de nuestro compromiso, de nuestro trabajo, de nuestra fidelidad. El resultado, en cambio, no depende enteramente de nosotros. Depende también del tiempo, de las circunstancias, de los demás, de mil cosas que escapan a nuestro dominio. El arte consiste en tender con toda el alma hacia la meta, a la vez que se suelta el agarre crispado sobre el resultado. Hacer todo lo que depende de nosotros, plenamente, ardientemente. Luego, dejar que advenga lo que no depende de nosotros, sin aferrarse. Es el arquero que apunta con cuidado, luego suelta la flecha y la mira volar sin poder ya ni querer recuperarla. El segundo movimiento consiste en hallar la propia alegría en el despliegue mismo y no solo en la llegada. Mientras toda nuestra satisfacción esté suspendida del resultado final, el camino entero se vuelve una espera ansiosa. Y cada día que pasa sin que la meta sea alcanzada, se vuelve un día de carencia. Pero si aprendemos a saborear el trabajo mismo, el acto de desplegar lo que llevamos, entonces cada día se vuelve pleno, nos acerque o no a la meta. La semilla no sufre por no ser aún un árbol. Crece y crecer le basta. El tercer movimiento consiste en escuchar lo que el cuerpo nos dice, pues la crispación tiene una firma muy reconocible, que el impulso fecundo no tiene. Cuando forzamos, la garganta se cierra, la respiración se acorta, el sueño se perturba. Una tensión sorda se instala en los hombros y en el vientre. Cuando queremos sin forzar, el cuerpo permanece abierto, la respiración sigue amplia e incluso el esfuerzo intenso se vive en una forma de fluidez. Esas señales no mienten. Nos dicen a cada instante si estamos desplegando o si estamos luchando. Y luego hay una pregunta simple, casi una pregunta de examen, que uno puede plantearse ante un deseo que lo roe. ¿Quiero esto para desplegar lo que llevo o para llenar lo que me falta? Esa sola pregunta, planteada con honestidad, reorienta a menudo algo en nosotros, pues muchos de los deseos que nos atormentan se revelan, a la luz de esta pregunta, ser intentos de reparar un vacío interior, y verlos así es ya comenzar a liberarse de ellos. Hay en todo esto algo que conviene afirmar plenamente, sin la menor reserva. Querer realizar grandes cosas es profundamente justo. Nuestra época, a veces, por reacción contra la agitación y la carrera, llega a desconfiar de toda ambición, como si desear mucho fuera en sí sospechoso, como si la sabiduría consistiera en no querer ya nada grande. Pero esa desconfianza, llevada demasiado lejos, se vuelve otra manera de no vivir. Quien, por miedo a sufrir, por temor al fracaso, por prudencia excesiva, renuncia a desplegar lo que lleva, ese entierra en tierra aquello que le había sido confiado
para fructificar. Cree protegerse y se empobrece. Cree encontrar la paz y solo encuentra la estrechez. El mundo necesita a quienes osan, necesita a quienes construyen, a quienes crean, a quienes apuntan alto, a quienes no se contentan con lo que ya existe. Necesita esos deseos fecundos que ponen en el mundo obras, emprendimientos, bellezas que sin ellos no existirían. El retraimiento permanente, el rechazo de todo impulso por miedo a quemarse, no es sabiduría. Es una renuncia disfrazada que priva al mundo de lo que habríamos podido ofrecerle y que nos priva a nosotros mismos del gozo de realizar aquello de lo que éramos capaces. La verdadera realización no se encuentra, por tanto, ni en la carrera ansiosa ni en la renuncia temerosa. Se encuentra en el despliegue sereno de uno mismo, en esa manera de querer plenamente, de osar ampliamente, de comprometerse con toda el alma, permaneciendo a la vez en paz con el ritmo de las cosas y con aquello que no depende de nosotros. Y hay aquí una verdad que las sabidurías antiguas siempre presintieron. Todo lo que se nos ha dado parece pedir dar fruto. Nuestras fuerzas, nuestros dones, nuestras sensibilidades particulares no nos han sido confiados para ser enterrados por el miedo, sino para ser desplegados y compartidos. Hacer fructificar lo que hemos recibido no es codicia, es una forma de gratitud activa, una manera de decir gracias por el acto mismo de desplegar a todo lo que nos ha sido dado sin que lo mereciéramos. Desear ardientemente realizar cosas hermosas en este sentido no es alejarse de la sabiduría, es cuando ese deseo viene de la plenitud y no de la carencia, una de sus más altas expresiones. Volvamos una última vez a esa persona del comienzo, aquella a quien el deseo roía. Imaginemos que haya hecho poco a poco este largo trabajo interior. Sigue persiguiendo su proyecto. ¿Le importa tanto? Quizá más. Sigue levantándose temprano. Sigue trabajando con el mismo ardor. Sigue apuntando igual de alto. Nada, desde fuera, ha cambiado mucho en su compromiso. Pero algo ha cambiado en la manera en que lo habita. Ya no se consume por la noche. Ya no verifica sin cesar en qué punto se encuentra, como quien palpa una herida. Ya no se compara con esa angustia que le apretaba el vientre. Trabaja con intensidad durante el día y por la noche duerme. Se aferra a su meta con toda el alma y sin embargo ha soltado ese agarre crispado sobre el resultado que la agotaba para nada. Ha comprendido que no tenía que elegir entre desear ardientemente y vivir en paz. Ha descubierto que la paz no era la ausencia de deseo, sino el deseo purificado de su ansiedad, que se podía querer con todas las fuerzas sin forzar, apuntar muy alto sin crisparse, comprometerse plenamente permaneciendo abierta y tranquila. Ha dejado de creer que su tensión interior era el precio a pagar por sus logros y ha descubierto, con una especie de alivio asombrado, que realizaba mejor desde que había dejado esa carga. Pienso al terminar en esa agua de la que hablan los textos antiguos. Avanza hacia el mar con una fuerza inmensa y una tranquilidad total. No se apresura y sin embargo no se detiene jamás. No lucha contra nada y sin embargo nada se le resiste con el tiempo. Sigue su pendiente, fiel a su naturaleza, desplegando simplemente lo que es. Y es precisamente porque no se crispa que alcanza infaliblemente el mar hacia el cual desde siempre se dirige. Podemos desear así, con esa fuerza y con esa paz, querer con toda nuestra alma aquello
que merece ser querido, desplegar plenamente lo que llevamos, osar apuntar a lo que nos parece grande y hermoso, y hacerlo sin consumirnos, sin agotarnos, luchando contra el tiempo y contra lo real, simplemente fieles a lo que somos y a lo que hemos recibido. El deseo entonces deja de ser lo que nos devora. Vuelve a ser lo que era al comienzo, antes de que la ansiedad se apoderara de él. La fuerza tranquila y ardiente por la que la vida, a través de nosotros, continúa desplegándose.